¿Qué tal amigos? Gracias a Dios seguimos avanzando con nuestra playlist. Ahora toca el turno de platicar acerca de los formularios e inputs, un tema de suma importancia, ya que en la mayoría de las páginas web estaríamos encontrando un módulo de contacto para proporcionar nuestros datos y, valga la redundancia, ponernos en contacto con la empresa para solicitar información de algún producto, servicio, etcétera. Por igual, una página web puede contar con una sección para realizar búsquedas o cualquier otra sección donde se requiera ingresar información. Y para poder contar con una sección de este tipo o bien un formulario de contacto, tenemos que crear un formulario. Antes de empezar a escribir código, eliminamos el código que escribimos en el video anterior, dejamos este comentario que más adelante estaremos modificando. Para crear un formulario en HTML5 debemos de utilizar el elemento form. Este elemento sería el contenedor principal que agrupa todos los elementos de entrada que serían nuestros inputs y controles de un formulario. Este es el punto de partida para poder recopilar datos del usuario y enviarlos al servidor o por igual procesarlos en el navegador. Para poder contar con un formulario en nuestra página web, como mencionamos previamente, utilizaremos la etiqueta form, una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Y dentro estaríamos colocando nuestros inputs. Antes de empezar con la creación de nuestros inputs, agregamos dos atributos de suma importancia justo después de la etiqueta de apertura form, los cuales nos permiten especificar la URL a la que se enviarán los datos del formulario y definir el método HTTP a utilizar. El primer atributo tiene como nombre action y aquí es a donde especificaremos la URL a la que se enviarán los datos del formulario. El segundo atributo sería method. En este atributo se define el método HTTP a utilizar, puede ser get o puede ser post. Como todavía no contamos con un backend, no estaremos proporcionando valores a estos dos atributos. Por el momento lo dejaremos como referencia. Más adelante profundizaremos en esta parte, pero cuando ya estemos trabajando con un backend. Empezamos a crear nuestros inputs. Para crear un input utilizaremos el elemento input. En HTML5 no es necesario agregar la etiqueta input de cierre, la podemos omitir sin problema. Este elemento input se utiliza para capturar diferentes tipos de datos. Los principales tipos de inputs serían texto, password, email, number, checkbox y radio. Nos enfocamos en text. Este input permite crear un campo de texto para entradas cortas y donde indicamos el tipo de input. Para indicar el tipo de input, justo después de input incluimos el atributo type. Y el valor que le daremos al atributo type será el tipo de input que estaríamos creando. Empezamos con un input de tipo texto. A este input le podemos dar un nombre que sería username. Valdría la pena agregar un texto temporal para que el usuario sepa qué es lo que tiene que ingresar en ese input. Para poder agregar este texto temporal, incluiremos el atributo placeholder y el texto que aparecerá en esta cajita de texto de forma temporal sería el siguiente: ingresa tu nombre de usuario. Ahora crearemos un input de tipo password. Para crearlo, copiamos esta línea de código, la pegamos en la parte de abajo, hacemos algunos cambios. Ahora será de tipo password. Por lo tanto, el valor que estaremos agregando al atributo type será password. Con esto estaríamos creando un campo para contraseñas, lo cual nos permite ocultar el texto ingresado. Vamos con un input de tipo email. Este nos permite crear un campo especializado para dirección de correo electrónico. Al crear un input de este tipo, contaremos con una validación básica para el correo. Se nos estaba pasando modificar los nombres para el input password e email. Modificaremos también el placeholder para estos dos inputs que acabamos de agregar. El input de tipo password tendrá este placeholder, ingresa tu password, y para el input de tipo email agregaremos el siguiente placeholder. En lugar de que diga ingresa tu nombre de usuario, dirá ingresa tu correo electrónico.
Agregaremos ahora un input de tipo number. Modificamos el valor del atributo type, ya que ahora estaríamos creando un campo para ingresar números y este tipo de campo nos permite definir un rango. Por ejemplo, si este input lo estaremos utilizando para edad, acá podemos también especificar utilizando el atributo min el valor mínimo permitido. Podemos indicar 18 o cualquier otro valor y para el valor máximo utilizaremos el atributo max. El valor que le daremos al atributo max puede ser 80 y con esto en este input solo se podrán ingresar valores de entre 18 y 80. Modificamos nuestro placeholder para este input, ingresa tu edad. Revisamos cómo se muestran estos inputs en nuestro navegador, clic derecho, Open with Live Server. De este lado ya se muestran los inputs que acabamos de crear, uno de tipo text, el otro de tipo password, uno más de tipo email y de tipo number. El de tipo number se muestra muy pequeño, no se alcanza a visualizar el placeholder. Para aumentar el tamaño tendríamos que utilizar un atributo más, pero esto lo dejamos de tarea. Ingresamos nuestro nombre, ahora nuestro password. Al crear un input de tipo password, la contraseña no se visualiza, está cubierta con asteriscos. Proporcionamos nuestro correo, aparece la validación con la siguiente leyenda, incluye una arroba en la dirección de correo electrónico. A test le falta una arroba, la adicionamos y ponemos lo que haga falta para que sea una dirección de correo electrónico válida. Sin embargo, como la validación es muy básica, lo recomendable es hacerlo con JavaScript. Esto lo veremos más adelante. Y por último, ingresaremos la edad. Como el campo para la edad es muy pequeño, no se alcanza a visualizar el placeholder. Lo que tendríamos que hacer aquí es aumentar el tamaño. Para modificar el tamaño del input de tipo number, utilizaremos el atributo size. Esto lo dejamos de tarea. Ingresamos un valor, por ejemplo 234. Aparece un mensaje, el cual dice el valor debe ser menor o igual que 80. Eliminamos un dígito y desaparece este mensaje. Hasta el momento vamos bien. Tenemos pendiente la creación de un input de tipo checkbox y otro de tipo radio. Para no extendernos, esto lo consideraremos para otra entrega. Muchas gracias por habernos acompañado.